Bienvenidos al Templo. Guerreros están a punto de explorar, analizar y mejorar de el 1% sabe en qué momento no actuar. Vamos a analizarlos juntos en esta historia. El ruido de la ciudad y la calma de Foción. Atenas, siglo IV a.C. No es la ciudad de mármol blanco y silencio contemplativo que imaginamos en los libros de texto. Es un hervidero. Un monstruo de piedra y gritos, una colmena frenética donde la democracia se ha convertido en una subasta de pasiones y donde la opinión más ruidosa suele pasar por la más sabia. En la PNYX, la colina donde se reúne la asamblea, el aire está pesado, denso por el calor del sol mediterráneo y por el aliento de miles de hombres que buscan su propio beneficio o el de su facción. Imagina por un momento esa escena, hombres de negocios preocupados por sus barcos, políticos ambiciosos buscando el aplauso fácil, ciudadanos comunes temerosos de una guerra inminente. Todos gritan. Todos gesticulan. Todos reaccionan. La hiperproductividad de la época no se mide en documentos firmados, sino en la velocidad con la que se toman decisiones impulsivas, basadas en el miedo, la ira o la codicia. Es una cultura de la reacción inmediata, donde permanecer en silencio se interpreta como debilidad. Pero, en medio de este torbellino, hay una figura que parece existir en una dimensión temporal distinta. Un hombre vestido con una sencillez casi insultante para su rango. Es Foción. No es un orador brillante como Demóstenes, no busca la frase ingeniosa que sea recordada al día siguiente. Foción es conocido simplemente como el bueno. Y lo que lo hace extraordinario, lo que lo hace, de hecho, un estoico antes de que la palabra estoicismo existiera, es su rostro. O mejor dicho, la falta de expresión en él. Mientras los demás se desgañitan, Foción permanece impasible. Su respiración es pausada, su mirada firme, y sus manos reposan tranquilas, sin temblar. No es frialdad lo que siente, no es desprecio, es algo mucho más profundo. Es la encarnación de la ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Aquí es donde debemos detenernos y entender el núcleo de lo que vamos a explorar hoy. Foción no es pasivo porque sea perezoso. No está quieto porque no sepa qué hacer. Está quieto porque ha construido una fortaleza inexpugnable dentro de sí mismo. Los estoicos llamaban a esto la ciudadela interior. Imagina tu mente como un castillo. La mayoría de la gente vive con las puertas del castillo abiertas de par en par. Cada noticia, cada insulto, cada crisis externa entra corriendo, saquea el salón principal y se lleva la paz mental del dueño. Cuando el precio del trigo sube, la gente entra en pánico. Cuando alguien los insulta, se enfurecen. Reaccionan inmediatamente, tratando de arreglar el mundo exterior para calmar su mundo interior. Foción ha hecho lo contrario. Él ha reforzado los muros de su ciudadela. Ha entendido que hay cosas sobre las que tiene control absoluto, sus pensamientos, sus quicios, sus acciones, y cosas sobre las que no tiene control, la opinión de los demás, el resultado de las batallas, el destino final. Su paz no está en venta porque no depende de lo que suceda afuera. Si Atenas gana, él actúa con justicia. Si Atenas pierde, él actúa con justicia. Si lo aclaman como héroe, no se ensoberbece, si lo insultan como traidor, no se deprime. Entiende que la provocación solo tiene poder si él le otorga ese poder. En esta primera parte de nuestra historia, queremos que sientas esa diferencia. Imagina la escena, un político joven y ambicioso termina un discurso inflamado, pidiendo la ejecución inmediata de unos prisioneros. La multitud ruge aprobación. El joven político mira a Foción, esperando que éste reaccione, que se oponga, que muestre emoción, que entre en el juego de la provocación. Foción simplemente espera a que el ruido disminuya. No necesita levantar la voz para ser escuchado, porque la verdad no necesita gritar. Se levanta, con esa misma calma glacial, y dice unas pocas palabras que desarman la pasión del momento con la lógica fría de la virtud. La asamblea, por un segundo, se queda en silencio, desconcertada por alguien que no juega con sus mismas reglas emocionales. Foción no busca la victoria política, busca la integridad moral. Y eso, en un mundo obsesionado con la acción, es el acto de rebeldía más grande de todos.
Es el comienzo de comprender el verdadero poder de la inacción. La tentación de la reacción. El sol de la tarde cae sobre el ágora, pero el calor no proviene solo del cielo. Un mensajero acaba de llegar, cubierto de polvo y sudor, trayendo noticias que hacen que el pulso de Atenas se acelere hasta el frenesí. Una flota enemiga ha sido avistada cerca de las islas, y los aliados de la ciudad están desertando uno a uno. El rumor corre como el fuego en paja seca. En cuestión de minutos, la incertidumbre se transforma en una demanda colectiva de hacer algo. La cultura de la hiperproductividad y la reacción inmediata no es un invento moderno, es una enfermedad humana antigua. Los ciudadanos se agolpan frente a la casa de Foción, gritando consejos, exigiendo represalias, pidiendo que se movilicen las tropas antes de que sea demasiado tarde. Dentro de su hogar, la atmósfera es radicalmente distinta. Sus consejeros y amigos más cercanos caminan de un lado a otro, gesticulando con ansiedad. Foción, debes emitir un comunicado ahora mismo, le dice uno, golpeando la mesa. Si no actúas, tus enemigos dirán que tienes miedo. Si no envías los barcos esta noche, la ciudad pensará que eres un traidor. Otro le insta a subir a la tribuna y dar un discurso inflamado para calmar los ánimos. La presión es asfixiante. Es ese momento que todos conocemos, cuando el jefe te envía un correo electrónico agresivo, cuando recibes un comentario hiriente en redes sociales o cuando una crisis financiera llama a tu puerta. El mundo entero parece gritar, no te quedes ahí, haz algo. Pero Foción, sentado en un sencillo taburete de madera, hace algo que para los demás es incomprensible, espera. Él entiende una verdad que el 99% de la gente ignora: la mayoría de nuestras acciones en momentos de crisis no son soluciones, son simplemente ruido para aliviar nuestra propia ansiedad. Actuamos para sentir que tenemos el control, cuando en realidad, al reaccionar impulsivamente, estamos entregando el control a la situación. Foción cierra los ojos por un instante. No está ignorando la realidad, la está procesando. Está filtrando la información a través de su razón, separando los hechos de las suposiciones y las emociones del juicio lógico. ¿Por qué no respondes?, le preguntan con desesperación. Foción abre los ojos y responde con una calma que hiela la sangre de los presentes: porque todavía no sé qué es lo correcto. Y prefiero ser juzgado por mi silencio que arrepentirme de mis palabras. Esta es la esencia del no hacer estoico. No es pereza, es una vigilancia extrema. Foción sabe que una orden militar dada por miedo costará vidas innecesarias. Sabe que un discurso dado por orgullo solo alimentará el ego de sus oponentes. Él practica lo que los estoicos llamaban la prosoche o atención plena. Está observando su propia mente, detectando si hay rastro de ira o de pánico. Si detecta una emoción turbulenta, se niega a actuar basándose en ella. Para él, actuar bajo el influjo de la pasión es como navegar un barco en medio de una tormenta sin timón: te moverás rápido, sí, pero probablemente hacia las rocas. Mientras la multitud afuera crece y el ruido de las protestas se filtra por las paredes, Foción se mantiene en el centro de su ciudadela. Sus consejeros no entienden que su quietud es, en realidad, una forma de combate superior. Él está ganando la batalla contra su propio ego. Está demostrando que su paz mental no es una mercancía que se pueda comprar con amenazas ni se pueda robar con urgencias externas. En este punto, la lección para el espectador es clara: la mayoría de las urgencias de nuestra vida moderna son espejismos creados por la ansiedad de otros. Cuando alguien te presiona para que reacciones, te está pidiendo que abandones tu fortaleza y te unas a su caos. Foción nos enseña que el poder real reside en la capacidad de decir: he escuchado, he comprendido, pero elijo no actuar hasta que mi razón sea la que guíe mi mano, no mi miedo. La tensión en la ciudad sigue subiendo. Los enemigos de Foción ya están empezando a redactar las acusaciones de negligencia. El tablero está listo para la provocación directa. La pregunta no es si Foción actuará, sino si podrán romper su voluntad antes de que él decida que es el momento de moverse. Porque, como pronto descubrirán, un hombre que no puede ser provocado es, en realidad, un hombre que no puede ser derrotado. La provocación y el espejo. La crisis exterior no ha amainado, pero en la política ateniense, la verdadera batalla rara vez se libra en el frente de batalla, se libra en la mente del público.
Los rivales de Foción, astutos y hambrientos de poder, ven en su inacción calculada la oportunidad perfecta para destruirlo. Saben que no pueden ganarle en un debate lógico sobre estrategia militar, porque Foción rara vez se equivoca cuando actúa. Por lo tanto, deciden cambiar el terreno de juego, ya no intentarán convencer a la asamblea, intentarán enfurecer a Foción. El objetivo es simple pero devastador, hacerlo reaccionar. Quieren que grite, que insulte, que muestre debilidad emocional, que se vuelva, por un momento, tan irracional como ellos. En la siguiente asamblea, el ambiente es hostil. Las gradas están llenas de ciudadanos que hace apenas unos días aplaudían a Foción, pero que ahora, manipulados por la incertidumbre y los rumores, murmuran amenazas. Un orador rival, conocido por su elocuencia venenosa y su falta de principios, toma la palabra. No habla de estrategia, habla de Foción. Comienza a atacarlo personalmente, a cuestionar su patriotismo, a sugerir que su calma no es sabiduría, sino indiferencia ante el sufrimiento de los atenienses. El orador sube el tono, usando técnicas de manipulación que hoy reconoceríamos fácilmente en un debate político moderno, distorsión de hechos, ataques ad hominem y la apelación constante a la emoción cruda del público. Foción está de pie en el centro, el blanco de todas las miradas. Siente la ira del público como una onda de calor física. La tentación de defenderse, de gritar más fuerte, de atacar la moralidad de su rival es inmensa. Es el instinto humano básico, me atacas, yo te ataco. Pero aquí es donde la filosofía estoica de Foción actúa como un escudo invisible. Él recuerda las enseñanzas de aquellos que vinieron antes, el conocimiento de que somos insultados solo si nos sentimos insultados. Foción entiende que el insulto es una flecha. Si él no levanta el escudo de su ego, la flecha pasará de largo y caerá al suelo. Su rival político, exasperado por la falta de reacción de Foción, se acerca peligrosamente a él y le lanza un insulto directo sobre su familia, algo diseñado para tocar su fibra más sensible. La multitud contiene el aliento. Esperan una explosión. Esperan que Foción pierda los papeles. Foción mira al orador a los ojos. Su rostro es una máscara de piedra, ni una ceja se mueve, ni un músculo de su mandíbula se tensa. No hay odio en su mirada, solo una observación desapasionada. Es como si Foción estuviera mirando su propio reflejo en un espejo empañado, ve la rabia del otro, pero no deja que esa rabia penetre en su propia alma. ¿Tienes algo que decir, Foción?, grita el rival, desesperado. ¿O acaso tu cobardía te ha dejado mudo? Foción se toma su tiempo. En el estoicismo, la pausa no es silencio cobarde, es la demostración suprema de control. Cuando finalmente habla, su voz es baja, clara y tranquila, contrastando drásticamente con los gritos desgarrados del orador. He escuchado tus palabras, dice Foción, y noto que gastas mucha energía en intentar hacerme enfurecer. Te compadezco, porque tu paz depende de mi reacción. La mía, sin embargo, depende solo de mí. Puedes seguir gritando, pero tus palabras no tienen poder sobre mi voluntad. La respuesta es magistral. Foción no se ha defendido del ataque, ha desactivado el ataque mismo. Ha demostrado a la asamblea que él es el dueño de sus emociones, mientras que su rival es un esclavo de las suyas. El vórtice de la crisis. La provocación fallida en la asamblea fue solo el preámbulo de una tormenta mayor. La crisis en el extranjero ha empeorado drásticamente, la flota enemiga ya no está meramente cerca, sino que bloquea las rutas comerciales vitales, amenazando a Atenas con el hambre. El caos en la ciudad es absoluto. Las calles están llenas de ciudadanos enfurecidos, y el miedo se ha convertido en la única moneda de cambio. Los enemigos de Foción, aprovechando la desesperación popular, han extendido el rumor de que su inacción es, de hecho, complicidad con el enemigo. La multitud ya no grita pidiendo consejo, grita pidiendo sangre. La presión externa es insoportable, diseñada para romper incluso al hombre más templado. Foción, consciente de que su presencia en el ágora solo alimenta la locura colectiva, decide tomar una medida que sus consejeros consideran una locura, se retira a su humilde jardín en las afueras de la ciudad. Mientras la ciudad arde en pánico, Foción cultiva sus plantas. Esta imagen es crucial para entender el estoicismo práctico.
No es un escape cobarde, es una elección consciente de dónde enfocar su energía. Los estoicos enseñaban que debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. La opinión de la turba está fuera de su control. El resultado de la guerra está fuera de su control. Lo que sí controla es su mente y su integridad. Sus consejeros lo siguen hasta su refugio, desesperados. Foción, tienes que volver. Si te quedas aquí, dirán que te escondes. Debes hacer algo, lo que sea, incluso si es un error, pero actúa. La hiperproductividad nos ha enseñado a valorar el movimiento sobre el resultado, el hacer sobre el ser. Foción mira a sus amigos con serenidad. Si actúo por miedo, seré un esclavo del miedo. Si me quedo aquí, soy dueño de mis acciones. Es en este jardín donde Foción demuestra que el no hacer requiere una fuerza mental superior a la acción frenética. Permanecer impasible ante la amenaza de la muerte requiere más coraje que salir corriendo a luchar sin un plan. Mientras el vórtice de la crisis amenaza con tragarse a Atenas, él encuentra la quietud absoluta. No es una quietud ignorante, es una quietud estoica, una ataraxia cultivada en el fuego de la dificultad. Él sabe que la tormenta pasará, y que la única forma de sobrevivir a ella, no físicamente, sino moralmente, es no convertirse en parte de la tormenta. El contraste es brutal. Afuera, un mundo impulsivo, lleno de ruido, gritos y decisiones apresuradas basadas en pasiones bajas. Adentro, en la ciudadela interior de Foción, orden, razón y paz. Él está aplicando la lección estoica de que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre las cosas. Al no juzgar la crisis como una catástrofe personal, sino como un evento externo inevitable, Foción permanece imperturbable. Esta parte del video es fundamental para el espectador moderno. Nos enseña que ante las crisis, financieras, laborales o personales, la respuesta instintiva de correr y reaccionar es casi siempre la peor opción. El verdadero poder radica en retirarse mentalmente, analizar la situación con frialdad y actuar solo cuando la razón, y no el miedo, dicta el camino. La multitud afuera clama por la cabeza de Foción, creyendo que su silencio es debilidad. No entienden que están tratando de destruir a un hombre que ya ha aceptado su destino y, por lo tanto, es invencible. La tormenta ha llegado a su punto más alto, pero la ciudadela sigue en pie. La condena y la venta de la paz. El vórtice de la crisis finalmente ha encontrado su víctima propiciatoria. En la asamblea, la razón ha sido completamente sepultada por el miedo y la ira. Los enemigos de Foción, actuando con la velocidad de quienes temen que la verdad salga a la luz, han convocado a una votación apresurada. El ambiente es similar al de un circo romano, la multitud no busca justicia, busca venganza. Foción es acusado de traición, de negligencia y de causar la crisis con su inacción. Sin una defensa real, sin tiempo para razonar, la votación se aprueba casi por unanimidad. Foción es condenado a muerte, debe beber la cicuta. Sin embargo, el destino tiene una última trampa preparada, una que busca no solo su vida, sino su alma. Los líderes de la facción rival, sabiendo que la ejecución de un hombre tan amado por su integridad histórica podría generar un efecto martirio peligroso, le ofrecen una salida. Es un trato seductor, diseñado para romper la ciudadela interior que tanto les ha costado derribar. Se acercan a él en su celda improvisada y le ofrecen conmutar la pena por el exilio, a cambio de una sola cosa, que reconozca públicamente haber actuado mal, que admita que su filosofía de no hacer fue un error y que pida perdón a la ciudad. Es la tentación definitiva de la comodidad sobre la virtud. La opción de salvar su vida física a costa de su integridad moral. En términos modernos, es el equivalente a aceptar una culpa que no es tuya para conservar un puesto de trabajo o renunciar a tus valores para encajar en un grupo social. Muchos habrían cedido. La mayoría habría preferido la vida, incluso una vida de vergüenza, antes que la muerte digna. Foción mira a los hombres que le ofrecen este trato. No hay ira en sus ojos, solo una profunda compasión. Él entiende que estos hombres son esclavos de sus propios miedos y ambiciones. Incapaces de comprender que la verdadera muerte no es el cese de las funciones biológicas, sino la pérdida del carácter.
Foción se pone de pie con una dignidad que hace que sus verdugos se sientan pequeños en su propia celda. «Me pedís que venda mi paz», dice Foción con voz firme y serena, «para salvar una vida que, sin virtud, no vale la pena vivir. ¿Creéis que mi integridad se basa en la aprobación de la multitud que hoy grita mi muerte y mañana gritará la de vosotros? Mi paz no está en venta. He vivido de acuerdo con la razón y moriré de acuerdo con ella». Con estas palabras, Foción demuestra el máximo nivel de dominio estoico, el desapego total de su propia existencia física. Ha entendido que la vida es un regalo prestado, pero que el carácter es lo único que nos pertenece verdaderamente. Al rechazar el trato, Foción gana la batalla definitiva. Sus enemigos querían verlo humillado, suplicando por su vida, admitiendo su derrota. En cambio, reciben a un hombre que abraza su destino con la máxima tranquilidad. Esta parte del video es crucial para el espectador. Nos enfrenta a la pregunta incómoda: ¿qué valor tiene nuestra paz mental si estamos dispuestos a venderla por comodidad o seguridad? Foción nos enseña que el no hacer no es solo abstenerse de acciones externas, sino también negarse a realizar acciones internas de traición a uno mismo. La sentencia está dictada, la cicuta está preparada, pero la verdadera victoria ya es de Foción. El mundo exterior puede tomar su vida, pero su ciudadela interior permanece inexpugnable. El último banquete. La celda es pequeña, húmeda y fría, un contraste brutal con la grandeza de Atenas que Foción sirvió durante décadas. Sin embargo, para quien ha construido una ciudadela interior, el espacio físico es irrelevante. Foción está sentado sobre una estera de paja, esperando la llegada de los oficiales con el veneno. Su postura es erguida, su respiración rítmica y, lo más sorprendente para quienes lo custodian desde afuera, su expresión facial sigue siendo la misma que mantenía en la asamblea, una calma absoluta, una serenidad que parece desafiar las leyes de la naturaleza humana. Este momento es crucial para corregir una malinterpretación común del estoicismo: la estoicidad no es falta de emoción, ni es insensibilidad. Foción no es un robot. Siente la frialdad de la celda, siente la traición de sus compatriotas y sabe que su vida física termina. Pero él ha entrenado su mente para no ser gobernado por estas impresiones. La ataraxia no es ausencia de miedo, sino la victoria sobre él. Él practica lo que Séneca llamaría más tarde la premeditatio malorum, la anticipación de los males. Al haber imaginado este escenario cientos de veces en su mente, la realidad no tiene poder para perturbarlo. Un discípulo joven, temblando de miedo y con los ojos llorosos, se acerca a él. «Maestro, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿No sientes el peso de la injusticia?» Foción sonríe levemente, un gesto de infinita ternura. «Joven amigo, la injusticia la cometen quienes me condenan, no yo. Ellos dañan su propia alma, no la mía. Si me perturbo por sus acciones, les doy el poder sobre mi felicidad». En esta conversación íntima, Foción profundiza en el concepto estoico del amor fati, el amor al destino. No se trata simplemente de resignación pasiva, es aceptar cada evento, incluso la muerte, como parte de un orden racional del universo. Es la diferencia entre decir «porque a mí» y decir «esto es lo que el destino ha preparado, y lo aceptaré con integridad». El tiempo pasa, y el discípulo pregunta qué consejo final le daría a Atenas. Foción reflexiona sobre la hiperproductividad y el caos que casi destruye la ciudad. «Diles», responde con calma, «que la verdadera estrategia no está en actuar más rápido, sino en actuar con más sabiduría. La mayoría de los problemas de Atenas fueron creados por hombres que actuaron sin pensar, impulsados por la ira o el miedo. El verdadero poder, la verdadera estrategia definitiva, es el coraje de la inacción, la capacidad de mantenerse firme en la virtud cuando el mundo entero te grita que corras». Foción no se ve a sí mismo como una víctima, sino como un actor que ha cumplido su papel hasta el final. No hay arrepentimiento en su mente, ni deseo de cambiar el pasado. Ha vivido bajo sus propios términos, bajo las leyes de la razón y la virtud, y se siente en paz. La celda se convierte en un lugar de triunfo, no de derrota. Mientras afuera la multitud sigue sumida en el caos y el miedo, adentro, el bueno se prepara para su último acto con la dignidad de un rey. La muerte física se acerca,
pero la ciudadela interior se vuelve más fuerte con cada segundo que pasa. La ejecución como triunfo. El momento ha llegado. La puerta de la celda se abre con un chirrido metálico que resuena en el pasillo de piedra. Un grupo de oficiales entra, encabezados por el encargado de la prisión, quien sostiene una copa de cerámica que contiene la cicuta. Su mano tiembla ligeramente, no está acostumbrado a ejecutar a hombres como Foción. Detrás de ellos, una pequeña multitud de curiosos y enemigos políticos se agolpan en la entrada, esperando ver el último acto de un hombre quebrado, esperando ver lágrimas, súplicas o, al menos, el terror en sus ojos. Quieren confirmar que su ira ha triunfado sobre la virtud de Foción. Foción se pone de pie. Su movimiento es lento, deliberado, lleno de una dignidad natural que hace que los oficiales den un paso atrás instintivamente. Observa la copa. No hay miedo en su mirada, ni resentimiento hacia los hombres que lo han condenado. En ese momento, Foción ejemplifica la enseñanza estoica de que la muerte no es un mal, sino un evento natural, y que temerle es perder el tiempo que nos queda de vida. Él toma la copa. Antes de beber, hace una pausa que paraliza a todos los presentes. No es una pausa de duda, sino de suprema aceptación. Mira a su alrededor, no buscando lástima, sino asegurándose de que su último acto sea consistente con su vida. Les deseo a los atenienses, dice con voz firme y clara, que esta última acción mía no traiga más desgracias a la ciudad. Foción bebe la cicuta de un trago, con la misma naturalidad con la que bebería agua en su jardín. Luego, comienza a caminar de un lado a otro de la pequeña celda, explicando que es necesario para que el veneno actúe adecuadamente. Camina con paso firme, sin tambalearse, manteniendo su compostura hasta el último instante. La multitud en la puerta se queda en absoluto silencio. La ira que traían se disuelve ante la visión de una serenidad tan absoluta. Querían verlo sufrir, querían verlo rogar, pero Foción les ofrece solo su dignidad final. Este momento es la máxima expresión de la ciudadela interior. La muerte está entrando en su cuerpo, pero no puede tocar su mente. Sus enemigos querían quitarle la vida para demostrar que tenían poder sobre él, pero al hacerlo con tanta paz, Foción demuestra que el verdadero poder reside en el dominio de uno mismo, no en el control sobre los demás. Él no ha sido derrotado, ha concluido su papel con excelencia. La cicuta comienza a hacer efecto, y Foción se recuesta suavemente sobre la estera de paja. Incluso en ese último momento, su rostro no muestra dolor ni miedo. Es un triunfo absoluto de la razón sobre la biología. La multitud, impresionada y con un profundo sentido de vergüenza colectiva, comienza a dispersarse en silencio. Han venido a presenciar la ejecución de un traidor y se van habiendo visto la muerte de un sabio. Foción ha derrotado a sus verdugos sin levantar un solo dedo, simplemente negándose a perder su paz interior. La inacción, llevada al extremo de la aceptación estoica, ha resultado ser la estrategia más poderosa de todas. El legado de la quietud. Foción ha muerto, pero su lección perdura. Atenas, en su impetuosa búsqueda de acción y productividad, tardó poco en arrepentirse de la ejecución del bueno. Como suele ocurrir cuando las decisiones se toman basadas en la ira y no en la razón, la ciudad cayó en un caos aún mayor poco después de su muerte. Los mismos ciudadanos que gritaron por su ejecución reconocieron, demasiado tarde, que el verdadero traidor no era Foción, sino su propia incapacidad para mantener la calma en medio de la tormenta. La historia de Foción no es solo un relato del pasado, es un espejo para nuestra propia cultura de la hiperproductividad. Vivimos en un mundo diseñado para la reacción inmediata. Las redes sociales nos exigen opiniones instantáneas, el entorno laboral nos presiona para ser proactivos incluso sin tener toda la información, y nuestros conflictos personales escalan porque creemos que gritar más fuerte o responder más rápido es sinónimo de tener la razón. Nos han vendido la idea de que hacer más es igual a ser más exitoso. Pero la historia de Foción nos enseña una lección contraintuitiva pero poderosa: el 99% de las veces, la respuesta más fuerte ante una provocación o una crisis es la quietud absoluta. Esa quietud no es pasividad. Es la fortaleza de la ciudadela interior.
Es la capacidad de detenerse cuando todo el mundo corre, de pensar cuando todo el mundo grita, y de actuar solo cuando la razón, y no el miedo, la ira o la necesidad de aprobación, dicta el camino. Cuando aplicas el no a ser estoico, te vuelves invencible. No porque no puedas ser atacado, sino porque tus enemigos, sean personas, situaciones o emociones internas, no tienen poder sobre tu paz mental. En resumen, la estrategia definitiva no es cambiar el mundo exterior a golpe de reacciones impulsivas, la estrategia definitiva es dominar tu propia respuesta ante él. Como demostró Foción, puedes perderlo todo, tu reputación, tu libertad, incluso tu vida, pero si mantienes tu integridad y tu paz interior, has ganado. La próxima vez que te enfrentes a una provocación, que sientas la presión de reaccionar ante una crisis o que el ruido del mundo te exija moverte, recuerda a Foción. Recuerda el poder oculto de la inacción. Recuerda que la verdadera fortaleza no grita, simplemente permanece en silencio, firme y serena, en el centro de su propia fortaleza.